Hoy con Photoshop haremos una cosa súper chula, reflexiones realistas. Esto es como nos quedaría la reflexión. Además lo haremos de una forma procedimental para que, simplemente cambiando el contenido de un objeto inteligente, se apliquen todos los efectos a la nueva imagen, por ejemplo Facebook. Conocidas las técnicas, podréis aplicarlas a otros fondos, consiguiendo los resultados tan fantásticos como los que veis en la pantalla. Vamos a comenzar. A los amantes de After Effects os anticipo que he creado un tutorial para animar el efecto. Este es el resultado. Tenemos nuestro fondo abierto en Photoshop y desde el menú Archivo, Colocar, Elemento incrustado, incorporaremos nuestro logo, que será el logo que se refleje en el suelo. Lo incorporamos redimensionándolo y colocándolo en la posición que más nos interesa. En esta composición yo creo que podría estar aquí en medio del corredor, un poco futurista. Redimensionamos, posicionamos y una vez satisfecho simplemente le daremos a validar aquí. Ahora con Control J dos veces duplicamos este objeto inteligente dos veces. Renombramos el de arriba haciendo doble clic en el nombre y le ponemos reflejo. Doble clic en el nombre del segundo y le ponemos reflexión. El reflejo lo vamos a poner debajo del logo YouTube y reflexión debajo del reflejo. Ocultamos la capa reflejo dándole a este ojito y en reflexión Control T, clic derecho, volteamos verticalmente. Esta será nuestra reflexión que trasladamos a la zona donde entendemos que estará la reflexión. Ahí. Validamos, ya la tenemos. Ahora nos vamos al logo YouTube. Transformamos con Control T y desde este vértice arrastramos presionando Control mayúsculas Alt y creamos ese efecto perspectiva del logo. Vamos a la capa reflexión ahora. Con Control T, en este caso con Control y desde este vértice creamos esa distorsión que suponemos que es la reflexión de nuestro logo. Vamos a cuadrar aquí y aquí, más o menos. Ok, validamos. A continuación vamos a trabajar la capa reflejo. Es un poco más complicada, pero no os preocupéis. Vamos a visualizarla, Control T para transformar, bajamos un poquito abajo para ver, clic derecho y volteamos verticalmente. Y ahora bajamos la capa para alinear los pies de texto de la capa reflejo y la capa reflexión. Ahora arrastramos este vértice con la combinación de teclas Control mayúsculas Alt para crear una perspectiva. Solo con Control presionado arrastramos el vértice para ayudarnos a mejorar la perspectiva, ajustándola a la guía que nos da el propio corredor de esta imagen de background. Ocultamos de nuevo la capa reflejo y nos vamos a la capa reflexión. Nos vamos a ir a filtro y vamos a aplicar un filtro de desenfoque de movimiento. Será un filtro inteligente. El ángulo será 90 porque es vertical el desenfoque y la distancia 30. Con eso es suficiente. Le damos aquí a OK. Y esto es lo que nos ha quedado. Vamos de nuevo a filtro, desenfoque y en esta ocasión desenfoque gaussiano. Le daremos un radio pequeño entre 2 y 3. Vais previsualizando antes, después y valoráis vosotros mismos qué radio le dais. Muchos podríais pensar que el efecto ya está completado, pero nosotros vamos a incorporar otro efecto que lo hará mucho más realista. Nos vamos a Archivo y vamos a abrir una imagen que vamos a trabajar para crear un patrón. Este patrón lo utilizaremos posteriormente para crear máscaras de capa. Vamos a recortar la imagen con la herramienta Cortar. Vamos a decirle que la proporción de corte sea 5:4, o sea, un 80% de altura en relación con la anchura. Validamos. Crear el patrón es tan simple como irnos al menú Edición y definimos el motivo o patrón. Vamos a decirle que sea motivo reflexión, por ejemplo. Ya está salvado. Nos vamos a Archivo, Nuevo y creamos un documento que sea 3000 píxeles por 3000 píxeles. Será en este documento donde apliquemos nuestro patrón o motivo. Nos vamos a ir a capas de ajuste, de motivos, por defecto sale el último motivo que hemos creado y le damos una escala del 20%. Damos aquí a OK. Desde las capas de ajuste vamos a crear un poquito de contraste aplicando una capa de ajuste de niveles y nos traemos los negros un poquito hacia la derecha. Quizá con los medios tonos podamos jugar para crear ese contraste, más o menos así. Una vez lo tenemos, nos vamos a Archivo y salvamos este documento en formato JPG. Va a ser nuestro mapa de reflexión, vamos a llamarle así. Le damos a guardar y lo tenemos. Volvemos al documento donde teníamos el logotipo. Nos vamos a Archivo y vamos a colocar justamente la textura que hemos elaborado con el motivo.
Antes de validar, vamos a transformar. Vamos a bajarle la opacidad a la capa para ver qué hay debajo y nos sirve de guía. Con control presionado desde los vértices de la textura, vamos transformándola para buscar una perspectiva que coincida con el pasillo del corredor, donde aplicaremos la reflexión, más o menos ahí. Acordaros que con la tecla control y arrastrando los vértices movemos justamente solo ese vértice. Ahora tenemos aquí la perspectiva, ya vamos a extender esta textura. Con la tecla mayúscula presionada desde este vértice del medio, extendemos la textura hacia derecha y hacia izquierda. Y una vez estemos ya contentos, más o menos con esta disposición, validaremos, no sin antes restaurar la opacidad de la capa. Esta textura será muy útil para trabajar ahora máscaras de capa, tanto en las capas de reflexión como de reflejo, pero también en las máscaras de los filtros inteligentes. Vamos a explicar cómo lo hacemos. Ocultamos la capa de la textura dándole a este ojito y con Alt clic en ese mismo ojito conseguimos ver solo la textura. Ahora nos vamos a la paleta de canales. Si no la veis, dais a ventana, canales. Con control presionado en esta capa RGB, clic y hacemos una selección de píxeles blancos y grises. Volvemos a la paleta de capas, nos situamos en la capa reflexión, Alt clic en la capa de la textura para ocultarla y situados en reflexión añadimos máscara de capa. Fijaros lo que hemos conseguido. Esta máscara de capa ha creado ya un efecto que integra la reflexión en el suelo. Igualmente vamos a actuar con la máscara de capa del filtro. Alt clic en la capa de la textura, la vemos. Vamos a la paleta canales, control clic en la capa RGB de los canales para hacer la selección, volvemos a la paleta de capas, Alt clic en el ojo de la textura para ocultarla, clic derecho en la máscara de capa de los filtros para eliminarla, clic derecho de nuevo y añadimos máscara al filtro, de tal forma que la máscara del filtro también recoge lo que hemos copiado en los canales. Si queremos bajarle la densidad a esta máscara, vamos al panel de propiedades, si no lo veis vais a ventana y aquí seleccionáis propiedades y bajáis la densidad de la máscara al 35%, de tal forma que la máscara solo actúa sobre los filtros al 35%. Con esto el efecto reflexión está muy conseguido, pero vamos a mejorarlo. Visualizamos ahora la capa de reflejo y nos situamos en ella. Nos vamos ahora a aplicar un filtro de la galería de filtros desenfocar. Es el desenfoque de campo. Por defecto viene seleccionado el 15 píxeles. Vamos a ponerle 30 y como veis el efecto se ve en el logo reflejado. Ahí está. Vamos a validar, OK, y vamos a aplicar unas máscaras también a esta capa. Aprovecharemos la máscara que creamos en la capa reflexión. Nos situamos en la capa reflexión, Alt presionado en la máscara y la arrastramos a reflejos, creando un duplicado de la máscara. El efecto es el que veis en el canvas. Ahora, situados en la máscara de capa de reflejos, con control I la invertimos. Y ese es el efecto que estamos buscando. Podemos regular la intensidad del efecto a través del panel propiedades y densidad de la máscara. Yo voy en este caso a dejarla en 80%. Como veis, el efecto reflejo excede de los límites del pasillo. Vamos a corregirlo. Con la herramienta pluma vamos a crear un área de limitación de ese reflejo. Por ejemplo, desde aquí, clic, pinchamos y creamos un trazado que circunscriba el área donde queremos que se refleje el logo que tenemos en nuestro canvas. Cerrado el trazado, clic en selección, desvanecimiento vamos a dejarlo en 10 píxeles, OK. Seleccionamos herramienta pincel, redondo, bordes difuminados, color negro y pintamos. Recordad que estamos situados en la máscara de capa de la capa reflexiones. Con control D deseleccionaremos cuando estemos satisfechos. Es muy importante ver dónde estáis situados. En este caso, recuerdo, estáis en la máscara de capa de la capa reflexiones. Fijaros lo que hemos conseguido. Nos situamos en la capa del logo principal, botón derecho y reemplazamos el contenido. Lo reemplazamos por otro logo, por ejemplo en el caso de Facebook. Y fijaros, todos los efectos se han aplicado a nuestro nuevo logo. ¿Por qué? Porque hemos trabajado con objetos inteligentes y hemos duplicado el mismo objeto inteligente creando esos efectos. Cuando cambio el principal, cambian todos. He advertido que aquí debajo queda demasiada reflexión. Lo corregimos. Mayúscula presionado y seleccionamos la capa reflejo y reflexión. Con control G hacemos un grupo de esas dos capas. Ahora vamos a la herramienta selección rectangular y desde aquí hacemos una selección porque entendemos que es la zona que tenemos que difuminar de la reflexión. Añadimos una máscara de capa, nos situamos en esa máscara de capa y con control I la invertimos. Vamos a desvanecer a través del panel propiedades en la variable desvanecer. Yo voy a darle unos 40-41 píxeles para crear ese efecto de desvanecimiento que comentábamos al principio. Vais jugando y este es el resultado. En cualquier momento podríais jugar con este desvanecimiento en función del logotipo que tenéis para reflejar.
Por ejemplo, si cambiamos este logotipo, botón derecho en la capa original del logo, reemplazar el contenido y buscamos otro logo, pues tenemos ese efecto. Si nos interesa, pues en la máscara podríamos cambiar el desvanecimiento. Por ejemplo, en mi caso voy a cambiarlo, no sé, en torno a más de 100 píxeles. Voy jugando y voy viendo. Por ejemplo, no sé, o 111 igual está bien. Es un poco a gusto, os lo dejo a vosotros. Algunos pensaréis que ya hemos acabado. Pues no, abrimos el grupo y duplicamos la capa reflejo con control J y la sacamos fuera. Vamos a crear una sombra del logo. Vamos a eliminar la máscara de capa con botón derecho y vamos a eliminar el filtro inteligente. Simplemente podéis arrastrar este iconito a la basura y renombraremos nuestra capa como sombra. Vamos a transformar ahora con control T, control presionado desde este vértice achatamos, ahí, y con control Alt presionado arrastramos desde el lateral para hacer más pequeño el logotipo. Validamos. A continuación lo que vamos a hacer es botón derecho, opciones de fusión. Vamos a cambiarle el color a este logo. Vamos a superponer colores y vamos a buscar en modo multiplicar un color turquesa que es el 495D6A. Validamos, vamos a darle OK y tendremos ese color en nuestro logo. Nos vamos a filtro y vamos a aplicar un desenfoque gaussiano. Vamos a darle un valor de en torno a 10. A continuación aplicaremos otro filtro de desenfoque, en esta ocasión de movimiento. Vamos a desenfocar, desenfoque de movimiento, ángulo 0 y más o menos la distancia 45-46. Ahí tenéis la sombra, este es el antes y el después. Vamos a bajar la opacidad de esta capa en torno al 50%. Para conseguir más realismo duplicaremos la capa sombra con control J. La duplicada vamos a transformarla con control T, vamos a reducirla. Con control al presionado desde este extremo arrastramos el vértice para hacer esa capa un poquito más pequeña. Integraremos esta capa en la composición añadiéndole una máscara de capa. Simplemente copiamos la de la capa reflexión, al presionado en la máscara de capa y arrastramos hasta la capa sombra. Nos hemos tomado nuestro tiempo para organizar el trabajo. Aquí tenemos nuestra capa reflexión y reflejo, nuestra sombra y nuestro logo original. Nos situamos en la capa fondo y con control J la duplicamos. La llevamos arriba del todo, arriba del logo. Esta capa será la textura que vamos a darle a nuestro logo. Botón derecho y convertimos en objeto inteligente. Esta capa solo debe afectar al logo. Para ello, al presionado y cuando veáis el cursor que cambia de esa forma, clic creando una máscara de recorte. Bajamos la opacidad para poder visualizar el logo y vamos a la herramienta selección elíptica. Vamos a crear una circunferencia, una selección circular y con esa combinación de tecla podemos mover nuestra selección en torno a nuestro logo. Nos vamos a filtro, vamos a distorsionar y vamos a esferizar. Vamos a darle al 100% OK. Restauramos la opacidad de la capa al 100% y ya veréis que hemos texturizado un poco nuestro logo. Vamos a poner el modo de fusión de la capa en subexposición lineal. Para darle mucho más énfasis vamos a aplicar un estilo de capa a nuestra textura. Simplemente con botón derecho daremos opciones de fusión, superposición de colores y el modo de fusión será luz suave y escogeremos un color 9BAEBC. Un color azul clarito. Le damos aquí a OK y fijaros cómo queda. Ahora actuaremos sobre nuestro logo, nos situamos en él y vamos a darle un estilo de capa a través de las opciones de fusión. Vamos a darle una sombra paralela. Como veis, está aquí en el noroeste del logo. Podéis jugar con el ángulo para posicionar la sombra donde queráis. Yo más o menos lo voy a dejar aquí en el -35, un tamaño aproximadamente pues de 4 y una distancia de 4 o 5. OK, darle un color turquesa oscuro que vaya con el fondo. Vamos a duplicar con control J nuestra capa brillos. No pasa nada, botón derecho y creamos máscara de recorte para que solo afecte a la capa subyacente. Y el modo de fusión lo ponemos en sobreexponer color. Como veo que este azul queda demasiado llamativo, me voy a situar en la capa de abajo y le voy a bajar la transparencia en torno al 80% y así me gusta mucho más. Me sitúo en la capa de arriba y desde los iconos de aquí abajo voy a añadir una capa de color uniforme de color blanco. Voy a crear un resplandor. Botón derecho sobre la capa y creamos una máscara de recorte para que solo afecte a la capa subyacente. Botón derecho en la máscara de capa y la elimino. Con la herramienta selección elíptica que ya tenía seleccionada, creo una elipse de esta forma, como veis en la pantalla. Voy a crear una máscara de capa y veis que la zona blanca parece un resplandor. Me voy a propiedades y voy a jugar con el desvanecer para buscar el efecto de brillo sobre el logotipo que me interesa, por ejemplo ese. Haciendo clic en esta cadenita, independizo la máscara de capa, de tal suerte que si elijo la herramienta mover, puedo mover la máscara sin mover la capa de la que dependía. Me sitúo en la capa subyacente, que es la textura, y también la puedo mover para buscar el efecto que mejor me convenga sobre el logotipo, es decir, texturizar ese logotipo.
Como habéis visto antes, esta composición tiene un carácter procedimental, de tal suerte que si cambio el logotipo original, botón derecho, reemplazar contenido, y ahora elijo como antes el logotipo de Facebook, todos los efectos se aplican a ese logotipo. Por ejemplo, otra vez, botón derecho, reemplazar contenido, y lo aplicamos al logo de Instagram. Igualmente, todo este conjunto de técnicas se puede aplicar a otra composición. Aquí tenéis otra diferente donde nuestra textura ha sido transformada buscando la perspectiva acorde a nuestro background y hemos empezado a hacer nuestros efectos. Aquí he incorporado un poquito de efectos de humedad al suelo, pero aquí tenemos nuestra reflexión de nuestro logotipo al que le he aplicado unos filtros y unas máscaras tanto a la capa como al filtro. Aquí está el filtro. Igualmente, nuestra capa de reflejos, donde he aplicado una máscara de capa. Hemos puesto nuestra sombra y finalmente he cambiado un poquito el color. En relación con el logotipo, como sabéis, he intentado darle una textura determinada. Espero haber conseguido el objetivo de enseñaros cómo crear reflexiones bastante realistas. Dejadme vuestro comentario, vuestro like y compartir el vídeo porque me ayuda mucho. Acordaros que sacaré un tutorial en After Effects para animar este efecto.